Y ya pasamos el mes y medio de cuarentena, una cuarentena provocada por una pandemia cada vez más sospechosa. Y en dos programas anteriores tocamos el tema de la pandemia y de la cuarentena. En uno hablando del futuro de los gimnasios, mostramos un protocolo prácticamente irrealizable, y también hablamos sobre el futuro de las competiciones, especialmente el Míster Olympia 2020, que si bien está anunciado todavía es un misterio. Lo mismo está pasando con varios torneos, están cambiando la fecha. Creo que al Arnold Classic lo pasaron para octubre o para esas fechas más o menos. Teóricamente el sudamericano de la IFBB se va a hacer en noviembre. Vamos a, como siempre digo cada vez que hablamos sobre el tema de cuarentena, siempre seamos más pesimistas que optimistas, seamos cada vez más realistas. Y, por ejemplo, una de las últimas noticias, que esto hace 2 o 3 días, es que recién va a haber vuelos comerciales internacionales a partir del 1 de septiembre. Tengámoslo en cuenta cuando hablamos de competencias, ya sea el Arnold Classic, Míster Olympia. Convengamos que son torneos internacionales donde hay que viajar y donde va a haber gente de muchos países que se tiene que mover. Y no quiere decir que el 1 de septiembre ya está confirmado que va a haber vuelos. Hasta ahora se abre el 1 de septiembre, la fecha se viene postergando. Después va a haber un protocolo, supongo yo, para poder abordar el avión y para poder ingresar a los países, que van a ser muy complejos. O sea, no es que vuelva a la normalidad a partir del 1 de noviembre. El 1 de noviembre es una fecha que se anunció seguramente por mucha presión de las compañías aéreas que se están fundiendo para reanudar los vuelos comerciales y para reanudar el comercio internacional, a pesar de que no va a haber hoteles teóricamente hasta fin de año. Esto perjudica en mayor parte a los países que tienen mucho turismo, como Estados Unidos, España, Italia, etc. Y en estos programas que hicimos, sobre todo en uno hablamos de los gimnasios, pero cuando hablamos de los gimnasios, uno piensa también en la parte económica, en la gente que trabaja en los gimnasios. Y si bien en un principio nosotros podemos considerar de que la gente que se está quedando sin trabajo o que se puede quedar sin trabajo debido a que van a cerrar lamentablemente muchos gimnasios, no todo el mundo va a poder aguantar esta situación. Uno piensa principalmente en la parte de profesores, recepcionistas y profesores de clases, Zumba, Funcional, Spinning, etc. Pero no se habla mucho de qué va a pasar con los personal trainers. Y ese es el tema del programa de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de lo que hace la función de los personal trainers, que a mi consideración son el 50% o más del 50% de la gente que depende directamente de los gimnasios para trabajar, aunque pueda haber otras opciones. Antes de seguir con el tema de los entrenadores personales, no me gusta mucho tocar el tema porque siempre salta alguna persona que se enoja si uno mete un poco la política y la realidad y contexto geopolítico internacional. Hay gente que tienen los partidos, son tan adoctrinados y defienden un partido como si fuera un equipo de fútbol. Yo quería simplemente hacer mención de que la pandemia, que digo cada vez más sospechosa, es porque cada vez más gente se está dando cuenta que no es lo que se decía, que los estudios y los pronósticos no son reales. Dije anteriormente que, por ejemplo, en Buenos Aires tiene un solo punto de entrada, que es Ezeiza, que es el 1 o 2% de la gente que entra de turista a Estados Unidos. Solamente la ciudad de Nueva York recibe 75 millones de turistas por año. O sea que, ahí podemos hacer una relación de cuántos contagios puede haber en New York, que es una de las ciudades más afectadas del mundo, y cuántos en Buenos Aires. Y hasta qué punto tiene sentido matar la economía de un país como Argentina, que no ha tenido la cantidad ni de contagios, de muertos ni hablar. Se está mintiendo mucho, o
o al menos si no se miente se está escondiendo un poco la realidad con respecto a la pandemia. Entonces quería poner unos minutos de esta entrevista al doctor Pablo Goldschmidt. El doctor Pablo Goldschmidt es un argentino que vive en Francia desde hace 40 años, es virólogo, psicólogo y es como todo profesional, es un analista de lo que está ocurriendo en el mundo, y estamos hablando de una persona que no es un 4 de copas, es una expresión que tenemos acá en Argentina cuando nos referimos a una persona que no tiene mucha autoridad para hablar. Viene de un juego que se llama truco, bueno, pero es otro tema, no lo voy a explicar ahora. Digamos, no es un don nadie, es una persona que tiene toda la autoridad para opinar, y yo voy a poner un pedazo del video, lo voy a poner para la gente de YouTube. Allá está YouTube, allá está Instagram, estoy grabando a 2 cámaras, para que escuchen un poco la palabra de una persona autorizada y de una persona que no van a escuchar demasiado o nada prácticamente en los medios hegemónicos, en canales de aire, en radios. Es muy raro, muy sospechoso que este tipo de opiniones de gente autorizada no esté en los medios, los grandes medios, y solamente se puede escuchar en algunos canales de YouTube. También iba a poner un video muy interesante que se viralizó sobre unos médicos de California que explicaban con números precisos de que esto es una enfermedad más, no era para matar la economía mundial. Ese video, si bien yo lo bajé, lo tengo guardado, hoy cuando lo estuve repasando lo quise poner, YouTube lo borró, lo sacaron, lo levantaron. Entonces no lo voy a poner porque seguramente si lo pongo me van a levantar también el programa a mí, y la verdad que no es la idea de que me levanten los programas. Ya estamos empezando a hablar de censura, ojo, ojo. Entonces, el doctor Pablo Goldschmidt nos dice lo siguiente. Vamos a ver el video. ¿Por qué dice usted que no tendríamos que el planeta le está dando, que es más importancia al coronavirus de la que tendría que tener? Sí, hubo modelos matemáticos que se hicieron en el Imperial College en Inglaterra, que tomaron en cuenta ciertos parámetros que no podemos charlar, porque no fueron criticados ni siquiera evaluados por nadie. La OMS, los peritos los tomaron en cuenta como una verdad revelada, era palabra santa, y empezó el pánico en el planeta. Desde enero yo ya empecé a decir, no, esto está mal, están mal las cuentas, están mal las conclusiones, no hubo caso. Y si usted quiere podemos ir en detalle. ¿Qué pasa? Sí, me interesa. Estos epidemiólogos hicieron varias cosas. Una es decir, ¿por qué metieron la pata? Si yo tomo 100 personas que entran al hospital porque tosen y tienen fiebre, ¿no es cierto? 10 personas están intubadas y ventiladas porque se complican y se mueren. ¿Yo puedo decir que la mortalidad es del 10%? No, es del 10% de los que yo interné, que son un porcentaje de los que estaban infectados de la población general. Entonces, se arma tal lío con cuentas mal hechas. Ahora, si yo digo, murieron 10, pero hubo 1000 infectados, la mortalidad es del 1%. ¿Cómo puedo saber cuántos infectados hubo si yo no tengo un test que me permitía a toda la gente que llegaba hacerle el análisis? Solo le hacía o los mantenía en el hospital a los que estaban mal. Entonces, desde el principio lo que hicieron en Wuhan fue con un pie metodológico. Lo que yo aconsejaría en este momento, que no se reúna ningún comité político en Francia o en Argentina o en ningún país, solamente con infectólogos. Tenemos, además en Argentina, porque yo cursé en Buenos Aires, gente que es brillante en bioestadística, gente que sabe hacer las cuentas bien, ¿sí? Y esa gente tiene que estar presente para validar o no validar lo que están diciendo en Ginebra. Pero no, hay líderes de opinión que son los que hacen que llueva o que salga el sol y que en ese caso no se toma en cuenta el análisis bioestadístico. Les voy a comentar un detalle.
En China se decía que la mortalidad era altísima, que la gente moría. Bueno, ¿qué hicieron después? Tomaron 70.117 personas a las cuales hicieron la reacción de polimerasa en cadena con la transcriptasa reversa, ¿sí? Que es el test que se hace para detectar la presencia del virus. Entre paréntesis, es un test limitado, al principio tenía 20% de falsos negativos, pero además hay gente que está infectada, que puede transmitirlo, pero el test no da. O el laboratorio no tiene bien a punto, o la calidad del test no es buena, o la muestra estaba mal tomada. Pero supongamos, sobre 70.117 personas, ¿sí? Ellos dijeron que la mortalidad era del 3,6%. La forma que lo modelizaron. No dice entonces, sería 3,6 de cada 100 que tienen test positivo. Después se dieron cuenta que había que hacer ajustes, porque hubo infartos, ACV y otro montón de enfermedades respiratorias con pneumococo, que era mucho más grave y anterior, con baja carga a lo mejor viral. Terminaron diciendo que ajustando estadísticamente la mortalidad es de 1,38. Pero esto fue después que se declararon los 11.000 primeros muertos. Y a partir de 11.000 muertos se declara pandemia y se cierra el planeta. Entonces usted ve que sin gente que tenga la formación en bioestadística, que pueda asistir como consultor o para dar su opinión, esto no tenía sentido. Ahora, sí, la gente que tenía, de los 70.000 positivos chinos, sí, o sea, iban al hospital, sí, claro, porque tenían fiebre y tosían. Ya había un viejo, porque no era la población general, pero bueno. Si tenía de menos de 60 años, la mortalidad era 3 en 1000 de los de menos de 60. Sí. 0,3% de los enfermos. Y de los más de 60, 6 en 100. Sí. Y de los más de 80, 13. Cuando vuelven a hacer las cuentas, le dicen, no, las cosas son distintas. ¿Cómo son distintas? Sí, hay 18% de muertos. ¿Cómo 18? Si usted me está diciendo, no, 18% de los que internamos. Quiere decir que hubo tal mezcla y tal falta de rigor. Pablo, acá estoy, por ejemplo, usted hace un cálculo que dice que en un momento se dijo que iba a haber 2.200.000 víctimas fatales en Estados Unidos, 500.000 en el Reino Unido, y que después dijeron que no, que en realidad iba a haber 20.000 personas en Gran Bretaña, hoy hay 7.000. Para que lo entienda la audiencia, ¿usted dice que el coronavirus va a tener muchas menos víctimas fatales que la gripe A? Yo no sé si menos o más. Lo que pasa es que sería ilógico compararlo con la gripe A solamente, porque ahora para la A hay vacuna y la gente ahora se cuida. Lo que sí, hay menos muertos que el año pasado con respecto a todas las enfermedades respiratorias de origen viral. ¿Sí? Quiere decir que, por ejemplo, neumonías o tuberculosis. No, neumonías a neumococo. Sí. El año pasado hubo miles. Y tuberculosis en América Latina y América del Norte. En nuestro continente circulan 240.000 personas con tuberculosis, que tosen, que escupen y que hablan. Y eso fue el año pasado. Y este año debe ser lo mismo. Y nadie se puso barbijo y nadie cerró ningún país. Esas fueron palabras de un especialista en el tema, el doctor Pablo Goldsmith. Ahora, siguiendo con el tema, y dejamos el tema de números de lo que hace a la cuarentena y a la pandemia, ya yendo a los personal trainers, vamos a convenir que los entrenadores personales, o personal trainer, como se lo suele llamar también, tienen 4 lugares donde suelen trabajar, o sea, tienen 4 lugares donde pueden desarrollar sus actividades. El principal lugar es acá, en los gimnasios. Cada gimnasio tiene distintas normas o distintas reglas para el uso para que los personal trainers hagan uso de sus instalaciones. Por ejemplo, acá en Fitness King, nosotros a un entrenador personal que tiene 3 o más alumnos,
no se le cobra la cuota y puede ingresar libremente. En algunos gimnasios no pueden entrenar, en otros le cobran para entrenar. Cada cual tiene distintas reglas para el uso de gimnasio por entrenadores personales. No se olviden que si tienen 4 o 5 alumnos son 2 personas que están ocupando el gimnasio, aunque él no esté entrenando. Y aparte de los gimnasios, pueden entrenar en gimnasios particulares, como los gimnasios de los edificios. También pueden hacerlo en plazas o en parques. Es muy común ahora ver incluso algunos que tienen algunas camionetas que llevan equipos acá en Buenos Aires, a Palermo, por ejemplo, o al Rosedal, y tienen sus equipos y pueden dar clases, o chicas y chicos que van con sus alumnos y hacen un tipo de entrenamiento funcional muy interesante, al aire libre, muy entretenido, y también clases online. Entonces, vamos a partir por el tema gimnasio. El tema gimnasio complicadísimo, porque no vemos que haya una solución pronta a la apertura normal de un gimnasio. Y cuando haya una apertura de un gimnasio, ya sea entre 2, 3, 4 meses o cuando sea, según estos protocolos que se están presentando, van a ser muy reducida la cantidad de personas. Va a ser con turnos, va a ser tanta cantidad por metros cuadrados, o sea que va a estar muy restringida la cantidad de gente que va a poder entrenar en los mismos. Por consiguiente, para poder mantener los costos de gimnasio, van a ser las cuotas o las membresías, depende de cómo se lo llame en el país que estén viendo en el video. En Estados Unidos se le llama membresía, acá le decimos socios. Va a ser más elevada de lo normal. No quiero asustar a nadie, pero probablemente sea hasta 2 o 3 veces más elevada de lo normal, porque si estamos trabajando a un 30% de la capacidad que solemos trabajar, tenemos que triplicar la cuota para solventar los gastos de mantenimiento del gimnasio. No hablemos ya de tener ganancias, tratar de mantenerlo hasta que esto pase y podamos trabajar normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar con los entrenadores personales? Lamentablemente, o no van a poder trabajar en el gimnasio, o si trabajan en el gimnasio van a tener que pagar sí o sí su cuota para entrenar o para venir con un alumno, y si tienen 3 alumnos van a tener que pagar aparte 3 cuotas ellos mismos, aparte de la de los alumnos, una cuota más por cada alumno que tengan, porque van a estar ocupando un cupo que va a ser muy limitado y encima va a ser con citas. Vamos a tener que solicitar un turno para entrenar. Es todo muy complicado, el protocolo ya lo hablamos, pero a esto se complica más. ¿Por qué? Porque encima los entrenadores personales van a tener que pagar por cada alumno que traigan, van a tener que pagar una cuota. Después se manejará un número, cada gimnasio lo podrá hacer. Yo calculo que tal vez en las grandes cadenas no van a permitir, porque si tienen muy restringida la cantidad, ya en algunas no pueden hacerlo, pero en muchas que sí pueden hacerlo, creo que se va a restringir el uso de entrenadores personales, no va a haber. Después está el tema del contacto, que teóricamente con el distanciamiento social, para muchas de estas actividades, como lo que es el gimnasio, tiene que haber 2 metros de distancia entre las personas, imagínense. Sí, bueno, el entrenador puede estar a 2 metros, pero va a ser todo muy complicado también en ese aspecto, tanto en el distanciamiento social como en el costo que va a tener, porque la persona que está contratando a ese personal trainer, aparte de pagarle los honorarios por la hora que le va a dar de clase, que encima va a ser menos de lo normal, va a tener que pagarle la cuota también al entrenador para que lo entrene. La otra posibilidad donde suelen trabajar los entrenadores son en los edificios, en los gimnasios. Si bien no están muy bien equipados, para 1 o 2 personas van muy bien, y hasta ahora en todos los edificios se están cerrando, no están permitiendo que la gente ingrese a los gimnasios por una cuestión lógica de la cuarentena. Seguramente, como viene la mano, esto se va a mantener igual por un par de meses largos. Así que a tener en cuenta. Y la otra, que hubiera sido muy accesible 4 meses atrás, y creo que en algunos países va a ser la solución, sobre todo en países que tienen un buen clima, o un clima templado, cálido, como puede ser Estados Unidos, en
el norte, el hemisferio norte, que está viniendo, ya vienen los calores, sobre todo en lugares como Miami o el sur de California, que el clima es ideal, incluso en New York también, que hace muchísimo calor en verano, incluso más que en Buenos Aires muchas veces, van a tener un ámbito donde van a poder trabajar. A nosotros se nos complica, ya estamos recién los primeros días de mayo, y bueno, yo porque estuve entrenando, pero si no, ya está haciendo 10, 12 grados, vamos a tener un invierno que más allá de que sea más crudo o menos crudo, los próximos 3 meses no van a estar aptos para ir a una plaza con un alumno a enseñar o a dar una clase. Entonces, vamos a tener un panorama muy complicado para todos los que sean entrenadores personales. La única chance que queda por ahora es lo que ya están haciendo muchos amigos míos, que están haciendo clases online. Algunos tomaron la delantera, vieron venir el problema y ya están bastante bien organizados y están dando clases, ya sea por Skype u otro tipo de medio, siempre online. Creo que no es lo ideal, justamente si tenemos un entrenador personal, lo ideal es tener un contacto. Aparte, ustedes saben que muchas veces el entrenador personal hace la vez de psicólogo con la persona que está entrenando, y muchísimas veces los ayuda a sacar esas 2 repeticiones extra, puede tener un mejor manejo de cómo realiza la rutina la persona que está entrenando, cosas que online se complican un poco. Si bien se le puede dar unas directivas, porque uno lo está viendo por la pantalla, como me están viendo ustedes a mí, no es lo mismo el contacto personal y directo que puede tener un entrenador. O sea que simplemente es un análisis que estamos haciendo. Yo quiero que ustedes me dejen sus comentarios, trato de contestar a todos los que puedo, quiero saber cuál es su opinión, díganme qué es lo que le parece. Para un próximo programa podemos volver a tocar el tema, porque esto abarca a miles y miles de personas que entrenan en gimnasios y cuyos trabajos se ven comprometidos para el futuro. O sea que dejen sus opiniones, díganme qué piensan al respecto. Si no están suscritos al canal, por favor, ahí abajo, cliquen ahí, suscríbanse, me ayudan a sumar seguidores y a poder seguir grabando más seguido, como lo estoy haciendo hasta ahora. Tienen la campanita para las notificaciones, y es otro de los temas de los que vamos a ir abordando a medida que pase, incluso cuando pase la cuarentena, porque el tema de la actividad física, tanto como las salidas recreacionales, cine, teatro, shopping, van a ser de las más restringidas. Un tema más. Gracias, como siempre digo, gracias por tener tanta paciencia, que a muchos se le está terminando. Gracias por tener tanta paciencia y gracias por ser musculosos.